Hola, ¿qué tal? Llegamos al tercer módulo de nuestro taller que versa sobre la organización del material recabado y la organización del mismo escrito. En esta parte vamos a ver, en cuanto a la organización, tenemos que mencionar un poco lo que son las fichas bibliográficas, fichas de lectura, la técnica de fichero en sí, porque esto es lo que nos permite organizar previamente el material recabado para nuestro futuro escrito, y en último lugar sobre la organización del escrito mismo. En cuanto a la organización del material que estamos recabando para nuestro escrito, tenemos que mencionar la existencia de dos clases de fichas. La técnica de fichero existía siempre y se usaba para este fin las fichas que se pueden comprar en cartulina. Hay dos clases de estas fichas bibliográficas y fichas de lectura. Las fichas bibliográficas se usan en la primera parte de la búsqueda, cuando simplemente estamos revisando en bibliotecas, en la web, en los recursos que están a nuestro alcance, la existencia del material que podría servirnos para nuestro futuro escrito. Estas fichas bibliográficas, como no requieren una lectura previa, son pequeñas, solamente necesitan un espacio, como escribir el título de la obra, el nombre del autor, el lugar de la edición, la editorial, fecha, todo eso que después será necesario para recuperar el material en cuestión. En la placa se observa un ejemplo de esta clase de ficha. Una vez que hemos recabado, hemos alcanzado, hemos encontrado estos materiales, ya hemos agotado, digamos, la búsqueda, podemos empezar la segunda fase de la organización del material, que es la lectura del material recabado. Obviamente algunas de esas fuentes no nos van a servir, pero las que sí nos van a servir necesitan de unas fichas de lectura, que son esas cartulinas más grandes, donde uno puede, aparte de poner los datos del autor, el resumen de las partes, hacer el resumen de algunas partes del libro o del artículo en cuestión, puede hacer algunas citas, puede hacer algunos comentarios personales, para después redactar nuestro escrito final. Una ficha de lectura de esta clase también pueden observar en nuestros materiales del curso y en la placa que se está mostrando. Sin embargo, mi recomendación es, hoy en la época de digitalización, la época de la internet, de la PC, la computadora personal que todos tenemos o todos tenemos acceso, la recomendación es usar los registros bibliográficos en vez de esas fichas. El concepto de registro bibliográfico es el siguiente: es un fichero, un tipo de documento digital que en un solo documento reúne aquellas dos fichas que antes teníamos que escribir a mano en la cartulina. Obviamente eso es mucho más cómodo, mucho más flexible. Existen diferentes formas de ese fichaje electrónico que nosotros le estamos ofreciendo en este taller. En la unidad 3 ustedes pueden acceder a un software especializado que se llama Zotero 4.0, ahora hay un Zotero 4.1, que es un software, un programa especializado para este fin, para organizar el material bibliográfico que estamos encontrando. Si ustedes lo desean, lo pueden descargar, es un programa gratuito, pero sí requiere de un pequeño manejo ya previo de bases de datos. Si no les gusta esa opción, también preparamos en este curso una ficha digital, que es un documento en procesador de texto, en este caso Word, es una tabla en la cual usted puede ver en una columna izquierda, como puede ver en la placa que acompaña esta presentación, en la columna izquierda de la tabla se mencionan los campos que un fichero de un registro de esa naturaleza tendría que tener. Estos campos son fijos y son apropiados para cualquier clase de fuente que encontramos. Puede ser una fuente de internet, un artículo, un video, un libro impreso, lo que fuese. Obviamente no todos estos campos van a ser necesarios a ser completados. Completamos solamente aquellos campos que corresponden a la fuente en cuestión.
La columna de la derecha, en cambio, va cambiando en cada ficha correspondiente y vamos a poner el autor, título, fecha de publicación, etcétera, de cada una de estas fuentes. Esta es la forma de organizar nuestros escritos. Si lo hacemos en forma digitalizada, entonces no existe el problema de espacio. En cualquier momento podemos insertar una cita en nuestro registro, en cualquier momento podemos hacer un comentario ahí. A la hora de redactar nuestra monografía o nuestro artículo, pues estas partes simplemente podemos copiar y pegar y organizarlo dentro de nuestro producto escrito. Ahora, cuando organizamos el texto, en primer lugar, obviamente al final ya tenemos que empezar con una portada. El ejemplo de la portada según APA se presenta en la presente placa. Las normativas de APA también están presentes en este taller. Pueden acceder a ese material en un PDF. Pero en cuanto a la portada, tenemos que tener en cuenta la cornisa que siempre aparece en todas las páginas con el número correspondiente. Como ven, a mitad de la página aparece el título con el autor y al final la portada, el estilo APA, requiere de una nota del autor que habla de una pertenencia departamental dentro de esa institución, dentro de la universidad, y un contacto que normalmente es el correo electrónico. Obviamente la siguiente parte es la introducción del escrito. Esa introducción tiene ese aspecto que se muestra en la tapa y normalmente tiene que tener alguna problematización, la introducción tiene que introducir en el tema, tiene que presentar algunas preguntas que se quieran responder u objetivos que se plantean para que esto sí sea no un escrito cualquiera, sino sea un escrito investigativo que plantee un problema y plantee preguntas a las cuales responda. Es bueno poner la intención con la cual se hizo ese escrito, el método que se utilizó. Noten acá que el método de un escrito científico, pero no de la naturaleza empírica, un escrito teórico, no lleva un apartado del método como lo hacen tesis o artículos científicos. La parte metodológica, pues acá es simple porque consiste en la revisión de fuentes y consiste en la organización del material recabado. Y el método acá es la misma naturaleza de la monografía, que es la monografía de compilación o un artículo de revisión, de modo que no requiere esa parte de un apartado diferente, sino que forma parte de la introducción misma. Se señalan los límites de ese trabajo, los objetivos, como ya dije, y también se puede terminar en la introducción con un pequeño capitulado, como se le llama. El capitulado vendría a ser ofrecer una pequeña descripción de los capítulos que van a seguir a continuación de nuestro trabajo. Ahora, la organización del cuerpo mismo del trabajo ya depende mucho de nuestros contenidos. La organización que yo propongo en mi libro y que también acá sugerí en los materiales del curso puede seguir algunos de los tres esquemas. El primero es el esquema lineal. El esquema lineal sirve cuando yo estoy desarrollando pasos o estoy desarrollando algo que cronológicamente se puede realizar, como en el ejemplo de la placa, donde el escrito sigue el tema de los pasos de investigación científica de orientación positivista. Entonces, el esquema de mi trabajo simplemente son cada uno de esos pasos que voy desarrollando en el desarrollo del trabajo. Otro esquema que se puede usar es el esquema contrapunto. Contrapunto significa que se confrontan dos puntos, pueden ser dos puntos de vista, dos teorías, dos autores. Si nos toca escribir algo sobre esto, dos teorías científicas, por ejemplo el paradigma cualitativo y cuantitativo de metodologías de investigación, puedo usar uno de estos ejemplos que vemos en la placa, ¿no? Puedo hacer una introducción, dedicar la primera parte de mi escrito a las metodologías cuantitativas y segunda parte las metodologías cualitativas, pero también puedo analizar esas dos metodologías a la par, simultáneamente, hacer una introducción y después
confrontar los diferentes aspectos de estas dos teorías metodológicas. Por ejemplo, bases teóricas de las investigaciones científicas. La segunda parte puede desarrollar procedimientos metodológicos, quali y cuantitativos. Análisis de datos, quali y cuantitativos. Entonces, concluyo también esta forma de presentar, organizar el escrito. Un tercer ejemplo que podemos usar es el esquema que se llama delta. Sirve para aquellos casos en los cuales los puntos que estamos desarrollando no siguen una secuencia lógica necesaria. Por ejemplo, cuando el tema ¿qué es la verdad?, que podemos observar en la placa, y que si yo quiero desarrollar la respuesta a esa pregunta desde el punto de vista filosófico metafísico, desde el punto de vista científico positivista, desde el punto de vista de algunas religiones, acá no importa el orden, tampoco importa confrontar una respuesta con otra. Esas confrontaciones o comparaciones en este caso quedarían en la parte de las conclusiones. Si no queremos seguir ninguno de esos esquemas, simplemente lo más fácil quizás sería ver las preguntas de investigación que nosotros planteamos en la introducción de nuestro artículo, de nuestra monografía, y organizar nuestro texto en función de estas preguntas. O sea, elaborar un título, un subtítulo para cada una, para el tema de respuesta de cada una de nuestras preguntas de investigación previamente planteadas. Como ya se supone, el texto termina con la parte de las conclusiones. Las conclusiones tienen que tener respuestas de nuestras preguntas que planteamos al inicio. Lo más importante en esta clase de monografías, de compilación, artículos de revisión, es hacer que sea coherente, que las preguntas que planteamos al principio, los objetivos que planteamos, sean respondidos en ese mismo orden en nuestras conclusiones. Es recomendable también justamente hacer recomendaciones para futuras investigaciones o puntos que todavía no pudimos nosotros, pues excedieron nuestra investigación, recomendar a seguir investigando. Y la última parte es el listado de referencias que utilizamos y que debe seguir también las normativas APA que nosotros ya a los cuales podemos acceder en otra parte del material presente en este campus virtual de la UTIC. Muchas gracias.